Paloma, pues a continuación tiene la palabra María José Silvente Martínez con análisis gráfico de la apertura de la Gran Vía de Murcia como recurso docente. Pues sí, hemos dado un salto, buenos días de nuevo a todos. Si Paloma ha dado un salto atrás a la minería, pues yo me voy a enganchar de nuevo a la labor docente y la introducción de los sistemas de información geográfica, en este caso en el ámbito universitario. El proyecto que nosotros presentamos es el análisis gráfico de la apertura de la Gran Vía de Murcia como recurso docente. Bueno, se ha desarrollado este estudio, era la práctica final de una asignatura que se imparte en el grado de Ingeniería de Edificación y la asignatura es SIG aplicado a la edificación. Esta asignatura es una asignatura optativa con 3 créditos. Nosotros en la Escuela Técnica, es Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Y solamente en Ingeniería de Edificación es donde tenemos esa asignatura optativa. En Arquitectura, donde sí que existe un mayor tratamiento de la información asociada al territorio, en este grado aún no está en curso esta asignatura. Está en el plan de estudios, pero aún no se está impartiendo. Quiero decir que, que imagínate lo de arqueología, pues es como ciencia ficción, ¿no? En nuestra escuela y en nuestra universidad tenemos distintos programas de captación de alumnos extranjeros y, curiosamente, cuando vienen alumnos extranjeros, presentan como 2 grandes intereses. Uno, sistemas de información geográfica y otro programa, también siempre aquellas asignaturas que están vinculadas a los sistemas tecnológicos, informáticos, ¿no? Que en este caso sería rinoceros. Bueno, pues los alumnos cuando vienen de fuera, los Erasmus, vienen buscando, demandando este tipo de herramientas. Nosotros el año pasado, del grupo de alumnos que teníamos solamente 2 alumnos españoles y el resto eran alumnos que eran italianos. En cursos anteriores hemos tenido alumnos polacos, alumnos austriacos, era ucraniano. Bueno, en fin, tenemos como un interés fuera de nuestro ámbito que no sabemos generar. Yo no sé, estoy todavía ahí como en esta duda de cara a este curso, de cómo hacer esa captación. Yo, además, personalmente también imparto cursos a profesionales, en colegios profesionales. Y incluso cuando ya han terminado su grado, aún sigue existiendo ese desconocimiento del uso de los sistemas de información geográfica. Le comentaba antes a Óscar, hemos estado dando cursos para la obtención del GML, ¿no? Y cuando llega a un colegio profesional y dice lo del GML y que hay una herramienta que te lo hace, ¡pero qué maravilla! Bueno, pues esto y mucho más, y mucho más. Y para los profesionales está siendo también como un descubrimiento, pues esta herramienta de los sistemas de información geográfica. Bueno, pues al final un poco la labor nuestra, ¿no? Los que sí que la conocemos, pues esa labor de difusión en los ámbitos en los que podamos. Me engancho con mi ponencia. He comentado que hemos tenido alumnos de distintas procedencias. En este caso, en este curso en concreto, pues teníamos España, Italia, la India. Hay un grupo que esperamos también este año de la India y que también nos han demandado que le impartamos un curso sobre sistemas de información geográfica. Y además teníamos como alumnos que tenían distintos niveles académicos. Teníamos alumnos de grado, de cursos finales de grado y también de máster. Que también entiendo que es normal, ¿no? Los sistemas de información geográfica al final son como una solución a una serie de problemas que tienen que producirse previamente. Un alumno de primero no tiene problemas en los que intervengan este tipo de herramientas, ¿no? Sus problemas son de una menor escala y por lo tanto lo soluciona con unas herramientas más adecuadas para esa escala. Bueno, esta diversidad en la procedencia y formación de nuestros alumnos pues nos ha permitido obtener en el resultado como un abordaje de distintos puntos de vista de ese mismo proyecto y de unos distintos resultados que han sido bastante interesantes. El enunciado que nosotros proponíamos era el análisis gráfico de la apertura de la Gran Vía de Murcia. Dábamos una serie de datos de partida que incluían información catastral, el modelo digital del terreno de esa zona y luego una serie de información que correspondía a planeamiento anterior. Va a pasar un poco como con mis alumnos. La apertura de la Gran Vía de Murcia se produce como a mediados del siglo XX y supone una gran ruptura en la trama que hasta ese momento era una trama de ciudad de tipo islámico.
Por lo tanto, estamos hablando que esto ha sido como una operación muy reciente. Se le aportaba a los alumnos, aparte de esta información para introducir en el sistema de información geográfica, se le aportó una serie de documentación que yo llamo contextual, ¿no? Que supuso para la ciudad la apertura de esa gran vía. Hubo bastante revuelo con esa apertura y hubo también pues bastantes destrozos, como por ejemplo la eliminación de un bien de interés cultural como podían ser los baños árabes de Murcia, que se encontraban justo en el arranque de la Gran Vía pegada al río. Bueno, nos interesaba este tipo de elementos porque también queríamos como situarlos dentro de esas capas, ¿no? Crear unas capas con esos elementos. Cartografía histórica que tenían ellos que incorporar. Pues tenemos que empezar a remontar desde cuándo tenemos conocimiento de que hay una propuesta para la apertura de esa gran vía en Murcia. Bueno, una primera propuesta que aparezca grafiada, desde la que haya constancia gráfica, era este proyecto de alineación y ensanche de José Antonio Rodríguez, arquitecto municipal, de 1920, donde la Gran Vía aparece desplazada hacia la derecha respecto a su ubicación final. Pero ya existe como una intención, una propuesta de esa apertura. Un proyecto bastante posterior, en 1949, en 30 años no había dado tiempo a replantearse si era necesario o no esa apertura de la Gran Vía, y en 1949 aparece un proyecto de ordenación urbana donde se modifica ese trazado. La propuesta anterior estaba en esta posición y se desplaza hacia la izquierda. Bueno, y luego el proyecto, que bueno, ven distintos documentos recogidos, pero yo quería, desde la labor docente, ¿no?, se proponía que tuviesen acceso a esta publicación, que es una publicación en la que se recoge toda la trayectoria y evolución urbanística de la ciudad de Murcia, bueno, que empezaran a trabajar sobre ella, que es el Rosselló Cano de 1975, donde aparece esa Y, ¿no?, que aparecía en ese artículo, ¿no?, la Y de la ciudad de Murcia. Como práctica nos planteamos distintos objetivos. Un objetivo, que era como el primordial, que era el estudio de la trama de la ciudad previa a la apertura de la Gran Vía de Murcia y, por supuesto, su evolución. Y luego incorporamos otra serie de objetivos que eran un poco los que nos iban a permitir pues evaluar esa asignatura, ¿no? Qué nivel de conocimiento sobre la herramienta tenían los alumnos. ¿Qué se requería? Pues analizar el área a partir de información raster, de información vectorial, que pudieran crear y caracterizar una información por capas temáticas, que fuesen también capaces de incorporar información mediante el tratamiento de los modelos digitales del terreno y, por supuesto, que fuesen capaces de estructurar toda esta información en un mapa de salida. Concretamente, le solicitamos que la información de salida estuviese organizada en una primera lámina en la que estuviese toda la información de análisis, toda la información previa, y luego una segunda lámina en la que ya estuviesen los resultados. El tratamiento que hicieron los alumnos, pues evidentemente, primero, carga de la información vectorial actualizada, en este caso catastro, y a partir de ella se localizaban una serie de puntos que no se habían modificado desde la información que teníamos que georreferenciar, que en este caso este es el plano de Gaspar Blaine, y se encontraban como unos puntos, como podía ser el Teatro Romea, Banco de España o el Hotel Reina Victoria, ¿no? 3 edificios que ya existían en ese momento y que por lo tanto no iban a servir para hacer esa georreferenciación. Tenemos también además la precaución de tomar esos puntos, de manera que las distintas cartografías que se iban georreferenciando supiéramos que al menos esos 3 puntos siempre los íbamos a tener fijos, ¿vale? Asumiendo las distorsiones que iban a sufrir esas cartografías al georreferenciarse. Bueno, una vez georreferenciadas se incorporaban en el proyecto y se comparaban con la información correspondiente, en este caso a catastro. Lo que hubo que hacer, evidentemente, fue crear unas nuevas capas en las que se recogiera el trazado parcelario en el momento de la apertura, ¿no? Previo a la apertura. Y bueno, esta imagen a mí me resulta ¿no?, como muy potente en cuanto podemos ver la dimensión de la manzana y lo que comentaba, ¿no?, antes, ¿no?, estos callejones, estos cul-de-sac, ¿no?, esta trama islámica en la que solamente la calle no tiene ningún valor en sí mismo más que el de acceso a una propiedad, ¿no?, ni por sección ni por continuidad, ¿vale? Su única finalidad es que te lleve a donde tú quieres, ¿no?, a tu vivienda.
Entonces, toda esta trama tan compacta, pues alguien decidió que la forma de intervenir en una ciudad para convertirla, de intervenir en Murcia para convertirla en una ciudad moderna, pues era la apertura de esa Gran Vía, que suponía, pues, ¿no? Iba a decir el destrozo, bueno, la apertura, la aniquilación, no sé cómo denominarlo, bueno, pues de todo ese parcelario tan característico, que en el resto de la ciudad, por cierto, sigue manteniéndose, ¿vale? Murcia sigue manteniendo, en muchas de sus áreas, sigue manteniendo esta trama de codos y recodos, ¿no?, que le llaman. Bueno, vamos a crear nuestras propias capas. Lo que hacíamos era hacer el efecto positivo o negativo, de modo que a partir de las capas que nosotros habíamos creado de parcelario, tanto de las nuevas como de las de catastro, lo que nos interesaba también era cómo obtener ese negativo, ¿no?, haciendo simplemente ese recorte, en el que pudiéramos obtener los espacios vacíos, no tanto la parte edificada, sino la parte vacía que quedaba en la ciudad. Y de esta forma podíamos ver también cómo seguimos leyendo como esa ciudad compacta en la zona edificada, y cómo luego esta franja sería la parte correspondiente al río, y luego hay tímidas intervenciones, tímidas zonas de espacios abiertos. Por supuesto, la parte norte, la zona norte, corresponde ya a la evolución de ciudad, que, ¿no?, con esta gran rotonda, que no corresponde, por supuesto, a ese periodo. Bueno, una vez que hayamos cartografiado toda la secuencia histórica, lo que hacemos era como esa comparación en ese eje, ¿no? Nos quedamos solamente con el eje de Gran Vía, el trazado inicial de 1920, el trazado de 1949 y, por supuesto, el trazado final, que no corresponde con el trazado de Gaspar Blain. Pero bueno, nos permitía comparar también sección, ¿no?, con qué sección se trabajaba en un momento y otro. Evidentemente, las secciones de calle siempre están como muy vinculadas, siempre se calculan, se estiman en función de los tráficos esperados, tráficos rodados esperados, ¿no?, y ver también si había habido alguna evolución en esos 30 años en la sección que se consideraba para una y otra proyecto. Introducíamos los modelos digitales del terreno. En este caso es cierto que Murcia es plana, absolutamente plana. De hecho, el modelo digital del terreno, lo que aparece por aquí es la autovía, que es más reciente, y el río, y el resto sigue siendo, pues, como una superficie bastante plana. De hecho, tiene una pendiente hacia el noreste. Pero bueno, con esa trama nos permitía también, pues, incorporar la posición del río. Se seleccionaba un área de intervención, un área que no queríamos estudiar el municipio completo, sino el entorno de ese eje, y una nueva capa en la que íbamos incorporando aquellos elementos significativos que se iban aglomerando en torno a ese gran eje. Edificios de distinto uso. Y cómo se iban incorporando, bueno, conseguimos también cómo incorporar esos hiperenlaces con distintas imágenes. En este caso es la imagen que hemos visto al principio de la destrucción de los baños árabes, ¿no?, que se encontraban aquí al principio del arranque de la Gran Vía. Como teníamos alumnos que eran extranjeros, cuando les contábamos, vamos a hacer esta cosa de la Gran Vía de Murcia, claro, Murcia, pero ¿eso qué es? ¿Eso dónde está? Hicimos una excursión y, bueno, se tomaron una serie de fotografías que luego los alumnos son las que utilizaron para utilizar en esos hiperenlaces, ¿no? En el caso de los baños árabes eran fotografías históricas, pero la mayoría de ellos incorporaron sus propias fotografías en esos hiperenlaces. En esta imagen sí que tenemos lo que os comentaba antes, donde tenemos los distintos, la discriminación por uso de esos edificios y espacios públicos que se van creando en torno al eje de la Gran Vía, espacios de uso cultural, espectáculos, religiosos, zonas verdes, incluso área arqueológica, ¿no?, se descubrió posteriormente, pero está también, ¿no?, en ese gran eje de la Gran Vía. Y de nuevo la recuperación de esas imágenes de hiperenlace. En este caso corresponde a este elemento que es el Jardín de Florida Blanca. En este caso, uno de los alumnos, que era italiano, pues consideró interesante, pensaba volver a Murcia seguramente, y pensó que era interesante incorporar las distintas paradas que había de autobús, ¿no?, un punto de vista, pues, más turístico para esta información, ¿no? Nosotros proponíamos como una serie de información mínima que los alumnos tenían que aportar, y a partir de ahí cualquier información extra que los alumnos consideraran relevante, pues se tenía en cuenta positivamente. Bueno,
Y esto ya, para terminar, son pues, los resultados finales que presentaron los alumnos. En este caso, se recogía toda la información en una sola lámina, en la que se partía de una información inicial, la información de datos que nosotros le aportábamos, y luego una serie de capas de resultados. Y en este caso, pues aquí la toma de fotografías. Bueno, creo que la escala no es la más adecuada, ¿no? Se quedan muchas cosas por el camino al meter todo en una misma lámina, en un mismo formato. Y esta pues otra de las propuestas, ¿no? De solución, en la que sí que a lo mejor estéticamente a lo mejor puede resultar menos atractivo, pero desde luego la información está expuesta de una forma mucho más clara, en la que aparece toda la información correspondiente a los datos que se le aportaban al alumno, y luego su presentación de salida, pues en este caso con los elementos que hemos visto, ¿no? Los elementos más significativos y las paradas de bus con una serie de hitos que se habían identificado en esas rutas. Los alumnos que participaron en este proyecto, Dara Gajera, Giorgio Glaviano, Lorena López, Guillermo Ortega y Simona Tabanelli. Aquí los chicos en la excursión que hicimos a Murcia, justo en el punto donde se encontraban los baños árabes, la comparativa con el elemento cerrado que suponía esa trama que hemos visto inicialmente. Nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues una vez terminada esa sesión, si hay alguna pregunta. Bueno, a mí me gustaría decir algo también como docente. Aquí al final estamos todos como docentes. Muchas veces los profesores solo nos miramos cuántos créditos tiene una asignatura y cuántas horas me toca darla. Y a veces me ha parecido como oír una queja. Tenemos pocos créditos y necesitaríamos 1000 más. Pero creo que Alfredo lo ha contado en algún momento y creo que somos capaces de enlazar esto. Hay que generarles la capacidad de que vean todo lo que se puede hacer. Y ellos ya solos ya andan. Es decir, esa motivación, esa pasión, ese que les encante y que quieran seguir estudiando más, no lo van a hacer que consigamos un crédito más o medio crédito más, porque aparte es una revolución esto de los planes de estudio y estoy totalmente en contra de volver a revolucionar. Hay que conseguir eso, y eso es una meta para nosotros, creo que para todos los que estamos en esta mesa. Y para eso hay que llevarles los SIG a su terreno. Nosotros en la asignatura es SIG aplicado a edificación, pero si le damos a arquitectos, tenemos que hacer algo de arquitectura. Si le damos a ingenieros de edificación, algo de ingenieros de edificación. A arqueólogos, algo de arqueólogos. Utilizar su mismo vocabulario. Y entonces ya lo entienden y les encanta. Es tanto que Paloma me ha dicho que hasta va a estudiar alguna asignatura de GIS, porque ella no ha estudiado ninguna de GIS. Entonces, creo que esa es la idea. Es la idea de enseñarles las herramientas y luego darles la libertad para que la usen. Y ahí el mundo ya es el de las posibilidades, ¿no? Eso, ellos saben que lo tienen ahí y serán los que más lo usen. Veníamos de viaje para acá y estábamos intentando llamar a antiguos alumnos porque nos salen los trabajos y no tenemos los alumnos que estén preparados para llevarlos a cabo. Y eso es el mayor placer, aunque tenga que decir que no encuentro alumno, pero es el mayor placer porque ese será el verdadero futuro y el de implantación real en las universidades, que es totalmente necesario. Bueno, pues por mi parte, damos por finalizada la mesa y hasta la próxima.